Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de Dinero Millennial. Yo soy Omar Nieto y el día de hoy les voy a contar el chismecito financiero de la posible recesión a la que se aproxima Estados Unidos y también cómo nos va a afectar en México y en América Latina. Como recordarás, la semana pasada todos andábamos mordiéndonos las uñas porque el presidente de Estados Unidos, Trump, iba a imponer un arancel de 25% a las importaciones que vinieran de México y de Canadá y un 10% adicional a las importaciones de China. Y a lo mejor también te acuerdas de que mientras daba este anuncio los mercados financieros se desplomaban. Si no te acuerdas, ve a ver el video de la semana pasada, ahí te cuento también todo eso. Pero bueno, el caso es que por andar como Pedrito de Pedro y el Lobo, por andar dando falsos avisos de aranceles, pues los mercados bursátiles han estado sufriendo fuertes sacudidas y también ha habido reacciones de las industrias en este país. Como por ejemplo los fabricantes de automóviles que le reclamaron al presidente porque pues su industria iba a ser de las más afectadas por estos aranceles. Y bueno, aunque esos aranceles del 25% ya los revocó porque eran a todos los productos que venían de México y de Canadá, este miércoles sí entró en vigor un arancel al acero y al aluminio proveniente de estos países y otros más, a lo cual obviamente ya hubo reacciones de los países afectados y pues esto obviamente incrementa la posibilidad de que haya una guerra comercial con los Estados Unidos. Y bueno, como te decía la semana pasada, después de haberse echado para atrás con los aranceles que le iban a poner a México y a Canadá, en una entrevista le preguntaron al presidente Trump si se aproximaban hacia una recesión porque pues por esos desplomes de los mercados bursátiles y también por otras señales económicas que vamos a ver más adelante, pues ya se estaba asomando ese pronóstico entre varios expertos. Y él dijo que probablemente sí habría una recesión, pero que era parte del ajuste de la transición que estaban viviendo hacia una era económica más próspera para los Estados Unidos. Y obviamente esto causó muchas reacciones también en los mercados bursátiles porque esta entrevista se transmitió el domingo y el lunes los mercados bursátiles amanecieron por los suelos y revolcándose como mi perro cuando vamos al parque y hay pastito verde. Tanto así que los índices de Wall Street registraron su peor desempeño desde que Trump volvió al poder. Y el martes estos descensos se repitieron, aunque menos pronunciados. Y pues todo esto por culpa de la incertidumbre, porque realmente no se sabe qué va a pasar con los aranceles y qué reacciones van a provocar por los países afectados, además de que qué duración tendrían los efectos de estas reacciones. Como ya te había dicho, este miércoles entraron en vigor estos aranceles del 25% para importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y otros países, entre los cuales están Brasil, Japón y la Unión Europea, pero además el 2 de abril comienzan los aranceles recíprocos que supuestamente afectarían pues a todos los socios comerciales de Estados Unidos. Entonces las señales que está mandando la economía son todo menos claras. Hay muchísima incertidumbre y si hay algo que a los mercados no les gusta es la incertidumbre. Y a los especialistas en estos fenómenos les preocupa que esta volatilidad afecte también a la economía y la haga más lenta, lo cual intensificaría la desaceleración económica que ya está en marcha. Porque aunado a lo que ha estado pasando en estas últimas semanas, la economía de Estados Unidos ya venía desacelerándose desde que Trump ganó la presidencia. Y bueno, para dar un poquito más de contexto, hay que entender que una recesión es un descenso de la actividad económica en varios sectores de esta. Y normalmente la señal más importante de que hay una recesión es que el Producto Interno Bruto se disminuye durante 2 trimestres consecutivos. Sin embargo, también hay otros aspectos que se tienen que considerar para determinar si hay una recesión. En Estados Unidos lo determina la Oficina Nacional de Investigación Económica y además del PIB, ellos dicen que nos tenemos que fijar si se redujo el empleo, si cayó la producción industrial, si hubo un descenso en el consumo y también de las ventas minoristas y también si se ha reducido la inversión empresarial y los inventarios de las empresas, porque eso significaría que pues los mismos empresarios no confían en que se vaya a vender mucho. Y todo esto ha estado pasando en Estados Unidos en los últimos meses. Y también hay que saber que las recesiones se pueden dar por factores económicos, en el caso de que cambien, por ejemplo, las preferencias de los consumidores o también que haya nuevas formas de producir que modifiquen el mercado laboral, como por ejemplo cuando surgió el comercio electrónico, que muchas empresas comenzaron a preferir vender por internet que tener tiendas físicas que resultaban más costosas y difíciles de operar. También las recesiones se pueden dar por factores financieros, como ocurrió cuando pasó la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, en la que se otorgó muchísimo crédito a personas que no tenían capacidad de pago y esto provocó una burbuja en el sector inmobiliario que finalmente reventó y causó una crisis mundial. Y la recesión también se puede dar por factores psicológicos, como por ejemplo cuando hay cierta prosperidad, pues la gente tiene más optimismo y comienza a tener comportamientos financieros más arriesgados, o como es en este caso, la gente comienza a ver señales, a lo mejor políticas, que hace que disminuya su confianza en la economía y pues
esta sufre una contracción. Aunque como también te comenté al principio, la caída de los mercados es una señal de que esta posible recesión también podría estar causada por factores financieros. Y bueno, además de la que ya te indiqué en 2008, por la crisis inmobiliaria, pues en 2020 Estados Unidos también sufrió una recesión, que es la más reciente, que fue dada por la situación de salud que se vivió a nivel global. Y bueno, esta también fue durante un mandato de Donald Trump. Sin embargo, en ese caso no se le atribuye a su administración. Y bueno, ahora sí te voy a contar cómo es que los economistas prevén que esta posible guerra comercial termine en una recesión. Pero antes te voy a pedir que por favor le des like a este video y lo compartas con alguien más que le pueda interesar. Y también que te suscribas al canal dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Ahora sí, vámonos a ver cómo esta recesión podría ocurrir. Lo primero es que la imposición de aranceles va a afectar los precios de todas las mercancías. ¿Cómo subió el precio del gansito con los años? Y esto no solamente es en los productos que se importan, sino que, por ejemplo, en productos como el acero y el aluminio, Estados Unidos no tiene la capacidad de cubrir toda su demanda y ahora sí, aunque no quieran, van a tener que importar de otros países. Y estos metales están involucrados en la manufactura no solamente de maquinaria, sino de muchos bienes que utilizan los consumidores del día a día. Entonces, esto va a resultar en que los precios de los bienes cotidianos se vean afectados, o sea, aumenten, y también que las empresas y los individuos pues tengan que reestructurar sus gastos, porque pues obviamente si ya sale más caro comprar la despensa del día a día, etcétera, etcétera, pues tendremos que recortar gastos en otras cosas y esto pues frena el crecimiento en general de la economía. Además de que una inflación elevada pues también limita las posibilidades de la Reserva Federal de contrarrestar con política monetaria. Y bueno, esta combinación de crecimiento limitado y de alza de precios se llama esta inflación, y obviamente en economía es una de las cosas a las que más se le teme porque aumentan los precios pero no aumentan las posibilidades de las personas de pagarlos. Y esto también le pone la tarea a la Reserva Federal más difícil de aportar a la economía. Y de acuerdo con el economista jefe de JP Morgan, él prevé que hay 40% de posibilidades de que haya una recesión en Estados Unidos este año, que incluso podría subir a 50% en caso de que Trump en efecto lleve a cabo la imposición de los aranceles recíprocos en abril. Y bueno, estas no son las únicas predicciones, también Goldman Sachs y Morgan Stanley han predecido que va a reducir la actividad económica en Estados Unidos y también un crecimiento del PIB más reducido. Y por su parte, el Banco de la Reserva de Dallas prevé que el aumento del 10% en aranceles podría significar un aumento de hasta 1% en la inflación. Y bueno, después de todo el merequetengue del lunes, el martes Trump dijo que no, que él no espera una recesión y que al contrario él espera que esto significa un gran auge para la economía estadounidense, y quiso minimizar la caída de los mercados de lunes diciendo que los mercados suben y bajan, que eso es normal, pero que lo importante es reconstruir su país. Y también aprovechó para culpar al expresidente Biden de la situación de los mercados ese día, el lunes, y también de la inflación que está creciendo en Estados Unidos en los últimos meses. Cabe destacar que estas declaraciones las hacía mientras hizo un infomercial en la Casa Blanca. I love Tesla. Tesla. What's the best of these cars? I want to make a good deal here. I like to drive cars, but I'm not allowed to. I'm not allowed to use it. This is beautiful. Can I get in? Whoa. Everything's computer. Para incentivar a la gente a comprar vehículos de Tesla, junto con su cuate y también secretario de Eficiencia Administrativa o algo así, está súper inventado el título, y también villano multimillonario Elon Musk. También su secretario de Comercio dijo que esos aranceles iban a servir para que la economía de Estados Unidos creciera como nunca antes y que en su opinión no iba a haber una recesión, que no hay ninguna posibilidad de que ocurra esto. También la portavoz de la Casa Blanca dijo que estas acusaciones sobre la caída de los mercados y la inflación, pues todo eso era culpa de Joe Biden y que al contrario Donald Trump está conduciendo a Estados Unidos a su era dorada de la manufactura. Sin embargo, los que sí están tomando precauciones, ya se están un poco que alertando, son los de la Reserva. Son los bancos de la Reserva Federal, pues el presidente de la Fed advierte que están en una etapa en la que hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y bueno, como ya te había comentado, el miércoles sí entraron en vigor unos aranceles para el acero y el aluminio provenientes de países como México, Canadá, Japón, Brasil, la Unión Europea y el Reino Unido, a lo cual ya hubo reacciones inmediatas de parte del gobierno de Canadá y también de Brasil, que incluso no descarta denunciar al gobierno de Donald Trump
ante la Organización Mundial del Comercio por estos aranceles que prácticamente, dicen ellos, se los sacaron de la manga. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se va a esperar al 2 de abril para ver si entran en vigor los aranceles recíprocos y ahí ya definir una estrategia de cómo México le va a contestar a Estados Unidos en esta guerra comercial. Y es que bueno, la verdad es que México la tiene muy difícil porque prácticamente todo lo que vendemos se lo vendemos a Estados Unidos. Pero también Estados Unidos está bien agarradito de México, así que también hay mucha posibilidad de responder para suavizar los efectos de esta guerra comercial que definitivamente daña a los dos países. Sobre esos aranceles, el Instituto Mexicano para la Competitividad dijo que van a afectar al 4.7% de las exportaciones mexicanas y que va a afectar a industrias clave, pero pues el arancel al acero y al aluminio va a afectar el 75% de las exportaciones de acero mexicano que están valuadas en más de $2,000 millones. Y obviamente esto pone en riesgo empleos e inversiones en esta industria en nuestro país. Y bueno, además de esto que te acabo de mencionar, la afectación de una posible recesión en los Estados Unidos obviamente también afecta a México y a América Latina, pero bueno, más a México porque como te decía, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos y ellos los nuestros. Entonces, si su economía está débil, pues obviamente se van a reducir los flujos comerciales con nuestro país y eso pues va a afectar también lo que nosotros le vendemos, incluso aunque no les pongan aranceles, las cosas que ya les vendíamos de por sí, pues las van a dejar de comprar pues porque van a andar pobretones. Y también los economistas de México y otros países de Latinoamérica pues han coincidido en que las posibilidades de recesión en nuestras economías aumentan si es que sí se da una recesión en los Estados Unidos. Esto obviamente afectaría en muchos aspectos, pero los principales son en salida de capitales, en afectaciones a los tipos de cambio, aumento en los precios, o sea, inflación, y también disminución del consumo, o sea, estancamiento, y también una restricción en el crédito en el sector financiero. Y a lo mejor te estás preguntando si es momento de entrar en pánico. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Pero definitivamente no, aquí es cuando tenemos que mantener más la calma y ser mucho más prudentes con nuestras decisiones financieras. En cuestión de finanzas personales, lo que te recomiendo es que trates de deshacerte de tus deudas, por lo menos de las más caras, porque de darse una recesión, estas deudas se podrían volver todavía más caras. También que le des prioridad a tus gastos cotidianos, como pues tu renta, tu despensa, el pago de tus servicios, todo esto tiene que ir siempre primero y que a lo mejor los gastos de ocio, entretenimiento y lujitos pues los dejemos para después. Por supuesto, también te recomendaría que si no tienes un fondo de emergencias, es un buen momento para que lo comiences a construir y si ya lo tienes, pues que lo protejas bastante bien. Y otros consejos que me encontré haciendo mi investigación es que inviertas en tu educación, sobre todo en la que te dé posibilidades de conseguir un empleo mejor remunerado con relativa rapidez o incluso en desarrollar una fuente de ingresos adicional a partir de un oficio. Y bueno, la verdad es que la recesión todavía no es un hecho, todavía la Oficina de Investigación Económica de los Estados Unidos no ha declarado que ya es en una recesión. Esto solamente es una alerta porque ya hay muchas señales de que podría ocurrir. Así que como te decía, no es momento de que entres en pánico, pero esto no significa que eches en saco roto los consejos que acabas de escuchar, porque estos consejos no solamente son válidos para una recesión, sino que sí pueden mejorar tu bienestar financiero independientemente de si la economía estadounidense o la de tu país esté en una recesión. Y antes de terminar, te recuerdo que Dinero Millennial está en redes sociales, te voy a dejar aquí abajo los perfiles para que los vayas a checar. Ahí comparto información que no comparto en este canal, que te puede ser de utilidad y que también está chida. Y si te gusta lo que ves ahí, considera darle like y follow. Y ahora sí, eso es todo por el chismecito financiero de hoy. Espero que les haya gustado y también que les haya sido de utilidad para mejorar sus finanzas personales. Y en este caso, para que te enteres de todo el chismecito de una posible recesión financiera en los Estados Unidos. Si fue así, te voy a pedir que por favor me dejes aquí abajo un comentario en el que me digas cómo te ayudó este video y también qué otros temas te gustaría ver en el canal. Yo soy Omar Nieto y esto es Dinero Millennial. Hasta la próxima.